Para estadística hay ciertas fórmulas que no vienen en el examen. Son chiquititas, la ventaja es que son muy chiquititas y son muy fáciles de entender, ¿de acuerdo? Esos, vengan por sus copias, por favor. ¿Cómo vas? En estadística, como les decía, hay ciertas fórmulas que, bueno, ninguna fórmula la dan, solamente las fórmulas de probabilidad, pero son muy fáciles de entender. La ventaja de estadística es que los cálculos que uno hace realmente son muy sencillos. Entonces ahí yo les voy a estar diciendo algunas cositas y las vamos a estar apuntando para que ustedes la manejen, ¿de acuerdo? Okay. Esos ejercicios que están en ese folleto de estadística que les hice son uno del 2021, otro del 2020 y otro del 2019. Entonces, para que sepan que hay de todo un poquitico. De hecho, me faltó un ejercicio, pues nunca lo encontré, no me acuerdo en qué examen estaba. No es un ejercicio así como que sea sobresaliente, pero a veces lo preguntan, a veces no lo preguntan, entonces... Y si no, lo traigo para la otra semana. Para los que acaban de llegar, la semana pasada, bueno, empecé un poco de geometría y hoy estoy comenzando estadística. El cambio es para que la clase no se torne tan tediosa y que no sea solamente un tema durante varias semanas, sino ir alternando. Entonces, guarden los folletos porque a veces le va a decir, pues vamos a usar el folleto de estadística o vamos a usar el folleto de geometría. Y obviamente cuando haya otro folleto, pues el otro folleto, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahora, tranquilo, yo ahí tengo todo, ahí está todo. Por ahora, preocúpense que... Tranquilo, preocúpense por ese que les acabo. Sí, sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Los conceptillos que yo vaya poniendo ahí, yo los pongo ahí en la pantalla y después obviamente también les digo a ustedes para que lo noten, ¿de acuerdo? Vamos a leer este primer ejercicio. Generalmente estadística comienza por el ítem 43, 44 hasta el 51. Hay diferentes tipos de preguntas en estadística y vamos a ir viendo poco a poco. Lo que son las ítems del 52 hasta el 60, generalmente son los ejercicios de probabilidad. No, mentira, 52, 53 y 54 son la segunda parte de estadística, que son medidas de variabilidad, pero eso no lo incorporé todavía para no hacer mucho colocho. Entonces, ¿qué vamos a ver en estadística? Moda, mediana, promedio, que ahora después vamos a ir definiendo eso. Una cosita que son estos diagramitas que están por acá. Diagramitas de caja, pero estos no son estos de acá, se llaman diagramas de cajas y bigotes. El nombre no es joda, así se llama. Cajas y bigotes. Esas son cosas de los que vamos a ir utilizando. Y bueno, eso por lo menos ahorita. Entonces, esas tres medidas que mencioné ahora, bueno, son 5. Moda, media aritmética, mediana, mínimo y máximo, es lo que se llaman medidas de tendencia central. Que eso realmente nada más digo el nombre para que sepan, pero no porque vayamos a utilizar el nombre como si. Ok, vamos a ver. Antes de analizar el ejercicio, voy a ir hablando de todo un poquito. El mínimo en cualquier ejercicio o cualquier cosa que sea de estadística es el dato más pequeño, así como la intuición le dice, el dato más pequeño. Y obviamente, por obvias razones, ¿qué va a ser el máximo? El dato más grande. Así de sencillo. Mínimo el dato más pequeño, máximo el dato más grande. ¿Estamos bien? Pero como no lo van a ir apuntando, yo sí lo voy a apuntar. Nos ha tenido después. ¿Qué era el mínimo? Vamos a ver, entonces. El mínimo, entonces, repito. Mínimo es el dato más pequeño. Y obviamente el máximo es el dato más grande. Es el dato más grande. O si lo quiere ver de otra manera, un poquito más formal, el mínimo es el dato de menor valor y máximo el dato de mayor valor. Pero, ¿estamos bien? No creo que sea difícil esa comprensión de ese término. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay un término más que eso lo vamos a ir hablando,
que se llama la moda. La moda lo vamos a definir así. Es el dato más frecuente. Es decir, el dato que aparece más veces. Ahora, ojo lo que voy a decir. No terminen ahí de tomar nota para que lo pueda decir y que todo el mundo me ponga atención. La moda, vamos a ver. Suponiendo las edades de ustedes, digamos que que aquí hay gente que tiene 18, aquí hay gente que tiene 20, 30, 40, 50, 60. Si, por ejemplo, aquí hubieran 3 estudiantes que tienen 27 años, la edad, se dice que la moda es 27. Digamos que solo esa edad se repite. La moda es el dato que más se repita. Ahora bien, quiero que quede muy claro lo que voy a decir. Puede ser que un grupo de datos no tenga una moda, que no tenga moda, porque nada se repite. Pero, ¿y qué pasa? Y simplemente no tiene moda, se acabó. Eso es todo. Eso es todo. Puede ser que un grupo de datos tenga más de una moda. Se dice que es bimodal, o no me acuerdo bien el término. Tiene más de una moda. ¿Cómo sería eso? Digamos, los 3 estudiantes que tienen 27 años y que haya otros 3 estudiantes que tengan, qué sé yo, 19. No porque un dato sea mayor que el otro gana, no. Si hay un grupo de datos que se repite y otro grupo de datos también se repite en la misma cantidad, un grupo de datos puede tener más de una moda. ¿Cómo es eso? Eso es facilísimo sacarlo. Sacar la moda es muy fácil. A usted le van a dar un grupito de datos que ahorita vamos a ver cómo nos lo dan. A veces me lo dan ya específico y eso es una gran salvada. A veces no, hay que sacarlo uno. Pero la moda es facilísimo, nada más, si lo dan así chorreado, todos los datos, usted póngase a contar, y si usted ve un dato que se repite varias veces y es ese que se repite muchas veces, esa es la moda. ¿Estamos bien? Insisto, puede que un grupo de datos no tenga moda, que es cuando nada se repite. Todos los datos son distintos. Con que, digamos, aparezcan 2 veces un dato, por ejemplo, hay en este grupo que haya 2 personas con 30 años, y solamente ellos se repiten, aunque sea solo 2 veces, ellos son la moda. ¿Estamos bien? Vea que no es un concepto nada complicado de entender. ¿Estamos bien? Ok. Tenemos lo que es el promedio, pero el promedio no es difícil, pero sí le digo que pasen adelante, adelante. Sí es el dato, sí es un datillo que no es que sea difícil, sino que el lenguaje, porque tiene un sinónimo y es el que más les gusta usar a ellos. Bueno, lo usan los dos, pero por si acaso, se llama promedio o media, o a veces le ponen apellido, media aritmética. Media aritmética. Independientemente del nombre que le usen, todo significa exactamente lo mismo. Todo significa exactamente lo mismo. No hay uno mejor que el otro, simplemente son nombres, sinónimos, ¿de acuerdo? Y tienen que manejar los 3 porque en el examen quién sabe cuál de los 3 usa. Puede ser que solo usen promedio y ese día usted se salvó. Le dicen media, no la media que usted anda puesta ahí en el zapato, ¿verdad? Estamos hablando del promedio. Y si le dicen media aritmética, nada más le quisieron poner una palabrilla de domingo, como dice. Ahora, ¿qué es la media aritmética? Es la sumatoria suma de todos los datos, entre, o mejor dicho así, dividido por el total de datos. Total de datos. Ahora, cada uno tiene su propia simbología. No es simbología así como que usted diga, uy, qué difícil esa simbología. Vean aquí. Mínimo, ahí viene cómo se va a abreviar. Como min. Así de sencillo. Máximo,
Max. MOA. Son tan creativos estos hijos de la madre de que inventaron la estadística que MO. MO va a ser MOA. Promedio, o cualquiera de esas que venga, que ya sabemos que es lo mismo, es una X con un techito. Una X con un techito y se define así. Vean aquí un momento. Ahorita le doy chance de copiar. Vean un momento la pantalla, por favor. Para definir la fórmula se hace, ponen X1 más X2 más son 3 puntos suspensivos. Uno más no causa más suspenso, ¿verdad? Hasta XN. ¿Qué es XN? Sí, depende de qué tantos datos tenga. El X1, X2, X3, X4 hasta XN es cada uno de los datos que le dé problema. ¿Estamos de acuerdo? Entre N. Repito, XN, XUN es el dato N, que eso va a depender de cuántos datos tengamos. Y N, pues es el total de datos. Aquí la ventaja, y vamos a ver, no se quiebren la cabeza, es que los datos son finitos. O sea, van a tener fin. Y no crea que vamos a ponernos a sumar cosas muy grandes. Ahí a lo más que me acuerdo que hay que hacer, si hay que hacer un promedio, son 15 datos. Y ese es como el más grande de todos. ¿Estamos de acuerdo? Hay un concepto más, pero eso mejor se los explico cuando aparezca pertinentemente en el ejercicio. ¿Estamos bien? Tomen nota de eso y ya seguimos. Ahí está bien. Por allá. Ok, listo, chicos. Ok, vamos a ver. En estadística, para cualquiera de esa pregunta, el otro concepto se llama mediana, pero es que la mediana no tiene un concepto así como muy formal, entonces mejor lo explico ahí cómo se calcula. Pero los datos, vean aquí. Perdón. Los datos pueden ser así. En el mejor de los casos que nos toque es que ya nos dan acomodados los datos. Dice promedio, moda, máximo, mínimo y como le digo, mediana. Que por cierto, aunque todavía no lo voy a hacer definir hasta que nos aparezca, la mediana, muy creativamente, estos madres le ponen MI. Son tan creativos. Ahora, ¿por qué la mediana no la defino? Tan formal, porque
depende de la cantidad de datos. No es lo mismo la mediana cuando hay cantidad de datos pares que con una cantidad impar, ¿verdad? Por si no se acuerdan, datos impares son todos los que se han terminado, y no estoy en son de burla, no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo por si acaso, todos los datos terminados en 1, 3, 7, 9 o 1, ¿verdad? Y 5, pero que me faltó. Y los números pares son 2, 4, 6, 8 o 0 terminado en alguno de esos, ¿de acuerdo? Insisto, no es burla, es que a veces se les olvida y es mejor tenerlo presente. Ahora, como les digo, en el mejor de los casos, nos lo van a dar así. Moda, media aritmética, teniendo en cuenta que media aritmética es lo mismo que promedio, ¿de acuerdo? Mediana, mínimo y máximo. ¿Cuál es la ventaja de eso? No hay que calcular nada. Esa es una gran ventaja. No hay que calcular absolutamente nada. Por decirlo así, en el peor de los casos, cuando me lo dan así, hay que sacar todo. Pero vamos a ver, piénselo así. Si le piden el mínimo, ¿qué es que tiene que hacer uno? Buscar el dato más pequeño. Máximo, buscar el dato más grande. Moda, buscar a ver si se repite algo. Mediana, ahorita le enseño, porque eso depende. Y el promedio, sume todo y divídalo por la cantidad de datos. Pero ahí le voy a dar un tip porque cada ejercicio sí es mejor seguir una línea de pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a empezar con este primero que está con los datos acomodaditos y vamos a ver aquí. Hay algunas palabras claves que les voy a ir escribiendo porque van surgiendo a través de los ejercicios que tienen que ver con algunos conceptos. Dice el primero así. Se entrevista a un grupo de amigos sobre la cantidad de partidos de fútbol que ven durante la semana. Morados, ya ustedes no vieron ninguno, ¿verdad? Y heredianos tampoco, no vieron ninguno. Los datos obtenidos se resumen de la siguiente manera. Medida de posición se refiere al nombre de los 5 elementos que le he venido dando, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Eso no es nada del otro mundo. Ahora bien, para eso hay que leer esto para ver qué aquí. Ahora, vamos a entender qué quiere decir cada dato. La moda, cantidad de partidos que hay amigos, recuerden que esto habla de amigos, ¿de acuerdo? Que ven partidos de fútbol. Hay aquí lo que quiere decir no es que la moda es que ven 3 partidos de fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que ve 3 partidos de fútbol como un dato repetitivo, o sea, como que yo les entrevista a ustedes y hayan 3 de ustedes, no 3, sino hayan personas, por ejemplo, estos 5 de acá y ellos 5 vean 3 partidos a la semana. No, eso no se refiere a la cantidad de gente, sino a la cantidad de partidos. Aparte que vea que aquí lo dice, ¿verdad? ¿Estamos bien? Profe, ¿cómo yo sé eso? Lectura, haga sentir orgullosa a la persona que le enseñó a leer. Media aritmética o promedio, que en promedio se vieron 6 partidos. La mediana no tiene una interpretación así como muy que pueda decirle, entonces no voy a hablar mucho de eso. Hay un mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que no ve ningún partido y que hay gente que no tiene día y ve 10 partidos a la semana. Entonces, eso es la interpretación. Veamos lo que dice por acá. Con base a la información dada, considere las siguientes proposiciones. Al menos, esta frase, voy a leerlo mejor y ahorita les digo. Al menos uno del grupo no ve partidos de fútbol. En promedio, el grupo de amigos ve 5 partidos a la semana. Lo más frecuente en el grupo de amigos es ver 3 partidos de fútbol a la semana. Ahí hay que tener cuidado con el lenguaje. En matemática y en el español común y corriente, le pueden ir a preguntar a Karina, los que ya en español, al menos es sinónimo de mínimo. Por ejemplo, si yo le digo que al menos, y eso es verídico, que al menos a la semana yo almuerzo 3 veces pollo, a la semana, eso es verdad, yo como mucho pollo porque por la operación la carne roja no la dijeron muy bien. Pero eso quiere decir que mínimo 3 veces a la semana como pollo. Si hay más veces, que dicha. ¿Estamos bien? La frase de matemática al menos significa mínimo. Aquí no aparece, pero en otro problema, la frase a lo sumo.
Ahí viene para dónde tira. Para máximo. Insisto, aquí en el ejercicio no aparece, pero sí es importante mencionarlo. ¿Estamos bien? Ok, entonces. Ahora, cada vez, y esto es algo importante, independientemente de aquí el ejercicio, cada vez que el problema diga al menos, porque vamos a ver, tienen que tener cuidado con esto. Al menos no quiere decir que siempre va a hablar de mínimo, todo depende. Pero siempre que diga la frase al menos, podemos hablar de mínimo o de máximo. ¿De qué depende? De cómo esté redactado el enunciado. En este caso, vamos a ver, dice, al menos uno del grupo no ve partidos de fútbol. Aquí hay que tener cuidado. Recuerde que estos numeritos no hablan de personas, hablan de cantidad de partidos. ¿Cuántas personas se entrevistaron? Nos vale ahorita porque eso no nos interesa. Esto quiere, si aquí existe el dato cero es porque hay una persona, mínimo hay una persona que no ve partidos de fútbol. Mínimo una, si hay más, no me importa, pero mínimo hay una. Entonces, por lo tanto, esta primera proposición es verdadera. ¿Estamos bien? Vea que aquí es muy importante el lenguaje, la lectura. Sigo con la segunda. En promedio, el grupo de amigos ve 5 partidos de fútbol. Yo creo que ya esa no puede ser más clarita, ¿verdad? O sea, es como tenerle frente al marco y mandarla a volar. En promedio. ¿Y promedio lo mismo que media? Aritmética. Pero el enunciado dice 5 y en la tabla ¿qué sale? 6, ¿verdad? Tan falso como que a mí me pagaron la semana pasada. Esperemos que me paguen esta semana que viene. ¿Estamos bien? Vea que no es nada del otro mundo, es puro lenguaje, ¿verdad? Ahora, lo más frecuente entre el grupo de amigos es ver 3 partidos de fútbol a la semana. Lo más frecuente. Moda. ¿Y coincide el dato? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, la 1 y la 3 son las verdaderas. ¿Estamos bien? Y vieron que no fue nada difícil. Lo único que sí hay que concentrarse en la lectura. Les aseguro que la persona que se va de golpe a hacer el ejercicio sin leer lo que está diciendo la tabla y los enunciados, falla esas preguntas. Son preguntas que se pueden ganar uno fácilmente. Para hacer las proposiciones promedio más frecuente, ¿es habitual? Puede ser que haya alguna otra. Sinónimos. Es lo más que todo. O sea, sinónimos. Otra forma, así como que yo le diga que se vaya a complicar. Jugar con sinónimos, básicamente. Un gusto. Pero que no me gusta esta aplicación para escribir, me lo voy a llevar a otro lado. ¿Alguna pregunta con estos ejercicios? ¿Estamos claritos? ¿Estamos claros? Como el agua del río Virilla. A mí me preocuparía eso, ¿verdad? Ok. ¿Perdón? ¿Mediano o media? Media es lo mismo que promedio. Mediana. Vamos a ver, como tal no es una definición, es un numerito que se obtiene. Que cuando veamos en lo que son el diagrama de cajas y bigotes, tiene más importancia. Básicamente, para que no te quedes con la duda, la mediana lo que hace es interpretar porcentajes de los datos. La mediana habla de la mitad, pero también de 25-25. Habla de, digamos, si yo tengo un grupo de datos, habla de los 50% de los datos que se comportan para acá, pero también los que se comportan para abajo. No te digo algo específico porque depende también de lo que se esté hablando, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejercicio de ¿cómo se llama? De los partidos de fútbol,
eso, vea que dice la mediana es 5. Hay 50% de los datos que están por arriba de ese 5. Y hay 50% de los datos que están por debajo de ese 5. Estar por arriba, el 50% es que hay partidos. Hay gente que ve cantidad de partidos 6, 7, 8, 9 y hasta 10, porque 10 es obviamente el máximo, ¿verdad? Y el otro 50 va también para abajo. 4, 3, 2, 1, hasta 0, ¿verdad? Entonces, más o menos para que... insisto, aquí no tiene tanto uso, pero cuando veamos el diagrama de cajas, ahí sí le vamos a dar mucha interpretación. Con gusto. Sí. Ok. No todos los datos que van a aparecer van a servir. Depende de cómo venga formulado. En este caso... ¿Qué máximo no lo usamos? Digamos. No, porque el ejercicio no tenía nada para hablar de máximo. Todo depende, como te digo, de lo que venga redactado. En lo que venga redactado. No importa la cantidad de datos que aparezca, hay que leer, pero no quiere decir que todo lo que aparece ahí se vaya a usar, exactamente. Todo depende de lo que venga propuesto. Ok, ahorita vemos de ese, que esto es un tipo de promedio diferente al que yo definí ahora lo vamos a ver. No es que sea difícil, pero se hace diferente. Ok, vamos a ver esto, la hojita aparte. Todavía de cuartiles no. Ya tengo que hablarles. Bueno, voy a ir hablando de los otros, entonces de una vez. Ok. Vamos a ver aquí en la primera misma hoja 1. Ahora, voy a leer lo primero y ya les voy a dar la interpretación y esto es un tipo diferente de promedio. Dice así, considere la siguiente información. Dice que esta tablita habla de horas dedicadas a estudiar inglés a la semana por un grupo de amigos. Dice que se dedica de 1 a 3 horas. Y ahí hay 5 amigos que le dedican de 1 a 3 horas. De 3 a menos de 5 horas, 4 amigos. Y solo hay un amigo que le dedica de 5 a 7 horas. Ahora, dice así, con base en la información anterior, con la información dada, perdón, ¿cuál es el promedio en horas que dedica ese grupo de amigos a estudiar inglés semanalmente? Ok. Buenas noches. Chicos, vamos a ver. En este caso, jóvenes, en este caso, el grupo del promedio, vea que habla de promedio del ejercicio, ¿verdad? Este planteamiento, que ahorita voy a explicarlo un poquito más, siempre es para preguntar promedio. Ahí no vamos a preguntar mediana, ahí no vamos a preguntar moda, ahí no vamos a preguntar máximo ni mínimo. Por el tipo de planteamiento que tiene este ejercicio. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Esto de acá. Esto de acá se llama intervalo, son intervalos. De 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, ¿de acuerdo? En cada intervalo, el valor más pequeño le vamos a llamar límite inferior. ¿Qué lo vamos a llamar? Lo vamos a simbolizar con LI. LI, límite inferior. Límite inferior. Y el dato más grande, ahí viene como límite superior. Límite superior. El más pequeñito y el más grandote, el límite superior. Que yo creo que ahí, por números, nadie tiene la duda de quién es el más pequeño y quién es el más grande de cada intervalo, ¿cierto? LS. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para cada intervalo vamos a ir haciendo esto. Voy a ir manejando este primero. Vamos a ver. Bueno, mejor lo voy a enumerar para que no hagamos mucho por 8. En el primer intervalo, que en todos los intervalos vamos a hacer lo mismo, pero obviamente va a ir cambiando de número con el número que tengamos. Gracias. Vamos a sumar el límite inferior, el límite superior y siempre lo vamos a dividir entre. Siempre lo vamos a dividir entre 2. En este caso, 1 más 3 entre 2, eso da 2. Ojo, no tiene por qué dar entero. Si da entero, qué dicha. Y si da decimales, que nos valga. No hay ningún problema. Vamos a ir haciendo cada uno con todos los intervalos que están ahí. Segundo intervalo, nada más que la suma ahí sería
3 más 5 entre 2. Que eso nos da 4. ¿Estamos bien? Y el último, 5 más 7 entre 2 queda 6. Que ahí que va, como que va de 2 en 2, no es algo que tenga que cumplirse. Simplemente es algo fortuito del ejercicio que uno medio ve que como que hay algo repetitivo, pero que la primera suma dio 2, que la siguiente, que el primer cálculo dio 2, que el otro dio 4, que el otro dio 6. Eso no tiene por qué conservar algo que guarde relación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ponga atención, ahorita le doy chance de copiar, porque aquí sí me interesa que ponga bastante atención. Este promedio con intervalo, a la hora de calcularlo, se hace así. Usted va a tomar la primera fórmula que calculó, que fue 2, ¿verdad? En este caso, y lo va a multiplicar por la cantidad de datos que tenemos ahí. Siempre lo que usted calcula por aparte, por la cantidad de datos en ese intervalo, que dice que aquí son 5. En esa cantidad de datos, independientemente de lo que hable el problema, tiene que ser números enteros. Ahí sí tiene que ser números enteros, porque estamos hablando de objetos. Usted no va a decir que hay 5 amigos y medio, ¿verdad? ¿Estamos bien? Separado siempre por suma. Aquí lo voy a poner con más grueso. Separado por suma. Hacemos lo mismo, pero para el otro intervalo, que en este caso sería 4, pero multiplicado por ¿cuánto? Por 4, que casualidad, ¿verdad? No porque tenga que cumplirse. Más 6, ¿verdad? Que en este caso, por 1. ¿Estamos bien? Insisto, usted nada más tiene que ir leyendo la tablita, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los que voy a pintar en amarillo, nada más como para darle cierre, estas son las sumas y bueno, las divisiones, sumas y divisiones que uno hace con los intervalos, ¿de acuerdo? Y los verdecitos son el dato de cada intervalo, ¿verdad? Siempre multiplicado, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Y eso lo vamos a dividir entre la suma de los datos. Entonces, en este caso, 5 más 4 más 1. ¿Estamos bien? Yo lo voy a resolver en la supercalculadora. Pues vamos a ver aquí. Eso se puede meter de un solo viendazo a la calculadora. Eso no hay problema porque son números chiquitillos. Sería 2 por 5 más 4 por 4 más 6 por 1 más 5 más 4 más 1. Y esto nos da, perdón, 3.2. Y esa sería la respuesta. Ese es el promedio. El promedio, ese tipo de ejercicio no se puede sacar el promedio como lo definí al principio, porque el que yo definí al principio es cuando usted tiene todos los datos chorreados. Al tener intervalos, no se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estamos bien, chicos? Okay. ¿Pueden tomar nota ahora sí? No los molesto más. No sé. Ah, no. Ya sé. Páselo, cuando te pueda. Lo trae. Por favor. Claro que sí. Ahí está bien. Le paso un poquito más. Pura estadística. Milagro que este año no lo aplicara. Bueno, es que eso era negocio. Para variar. Usted sí habla, Jos. Usted sí habla. ¿Solo usted se escucha?
este caso, digamos, de la cantidad de amigos, uno puede meter la suma de un solo. O hay que ponerla. No, la de abajo, ¿no? Esa. Ah, sí, sí. Sí, no, porque ahorita está poniendo que ya. Uno puede llegar a decir, bueno, 10, hace toda la otra. Eso lo digo más que todo para explicar, ¿verdad? La práctica se puede. ¿Quién no tiene el folleto de geometría? ¿Quién le da? Solo ustedes. Sí, porque la semana antepasada todavía estábamos usando un mismo folleto. Entonces, ¿qué perfecto? Igual que la de arriba. Uno puede ya meterla toda hecha la operación. Ah, sí, claro. También tiene que explicar qué es lo que va a multiplicar, ¿verdad? Bueno, se puede meter todos los tiros. ¿Ya se sabe cuánto va? Sí, pues, digamos, uno puede decir, bueno, si por 2 son 10, por más 16, más 1. No hay ningún problema. Siempre la 1, entonces la 1 más abajo. Ahora, todos ustedes, vamos. Mientras todos los cálculos que vienen, se puede, pues, tranquilamente. Sí. Porque ese es eso, con la formulita, ya que la fórmula es 10 entre 2. Sí, chicos, nada más una cosa quiero recalcar. Hey, aquí, estas sumas y 10 entre 2, no necesariamente, insisto, no tiene que dar por qué dar entero, ¿verdad? Lo más, sí puede dar, digamos, generalmente estos, como son intervalos, porque siempre hablan de horas, como cantidades enteras, estos intervalos siempre son, los extremos siempre son enteros. El límite superior, el inferior, perdón, o límite sí, inferior, se llaman extremos, por acaso, o sea, cuando no vengan a decirlo. Esos siempre son números enteros. Estos resultados de acá, que son esas sumitas y divisiones que hice, si son enteros, ¿qué dicha? Generalmente cuando no son enteros es porque da 0.5. Porque obviamente la cantidad está para que haya 0.5. Vea que es dividir entre 2. Y de igual manera, por ejemplo, ahí son enteros, por ejemplo, 2 por 5 y fuera 6,4. No hay problema. Que no hay restricción. Oh. Sí, no. Ella paga el cuaderno, mates, ustedes. Ok, vamos a ver. Ok, ya les digo. Página 3. Página 3 del primer ejercicio. Lo van a intentar ustedes, ahorita yo lo hago. Es de exactamente el que acabamos de ver. Sí, señor.
Dividido por la suma de estos. ¿Me va a sumar? Esta suma la dividen entre más cuatro. Esta suma de las multiplicaciones tiene que dividir entre más. Pero vean, no me vean lo que les estoy señalando. Las multiplicaciones, la suma, y lo dividen entre la suma de estos. Pero tiene que sumar esto para poder dividirlo después. Escuche, no me vea a mí. Yo no tengo la respuesta en la cara. Cada multiplicación la suma. ¿De acuerdo? Como la 2 por 4 más 4 por 7 más 6 por 9. Y esa suma que le da, el resultado de la suma, por eso me voy a escribir 2 por 4 más 4 por 7 más 9 por 6. 20. Eso tengo que dividirlo y sumar. No, ahí no hay multiplicar. Sí, multiplicar. Eso tengo que multiplicarlo y después multiplicar, resolver las multiplicaciones y después sumar. Ajá. Sí, por eso, hacer es multiplicaciones, bajarlos y no se sumar. Y sumar y dividir entre estas sumas. Bueno. No sé por qué puso más cuatro. Recuerden que es lo de los intervalos. Este más. Aquí tengo. Veamos. Cuando haces cada un para después, lo que haces aquí es esto. Agarrar esto. Más. Lo suelta. Más. ¿Lo he terminado? Llegamos al mismo resultado.
Y ya vengo a revisarlo. Vamos a ver. Parece pequeña. Sí, lo que pretendo es eso. Por ejemplo, me está poniendo esto aquí. Por el sí. Aquí me puse eso. Ahora puse los resultados. ¿De una vez? No, es que no los resultados. Estos. Estos. 4. 4. Más. Perdón, por este sitio. Más. Dividir entre estos 4 más este por este más este por este más este por este dividimos entre estos. O sea, hay que hacer esto. Sí, Después poner los pero resultados. no es la calculadora. ¿Qué hacer? Es que lo que te digo, o sea. Sí, pero esa hora de sacarlo yo sola. No se entera. Sí, es que porque no, yo entiendo este procedimiento. Sí, hacer eso. Lo que pasa es que yo siempre, no sé, siempre sacar este resultado. Para citarlo aquí. No entiendo. Ella piensa que hay que sacar el 2 por 5, Ajá. sacar el resultado más 4 por 4. Sí, digamos, si te hacer eso, Puede hacer así, pero para algo. Pero, o sea, por eso, pero se refiere a saco 2 por 4, no me va a dar 4. Es que no quiero comparar con eso. ¿Para qué nos comparar? No, es que lo que estoy viendo es el resultado de la ley. No, es una sola operación. Sí, usted lo puede hacer eso con ustedes. Usted puede hacer 2 por 5, 2 por más, 4 por 4, más 5 por 1, 6. Usted lo puede hacer así con los puntos más tardados. Si usted se siente más por más. Que uno lo hace así y ¿qué hago? Si puede ser resultado, pero puede ser resultado, ¿qué hago? Si usted hace lo hace Si lo lento, tengo que hacer. si lo hace lento, el resultado es todo esto que es aquí. Sí, lo tengo que sumar. Entonces, sumarlo. Y sumarlo de abajo también. Entonces, en eso suma los 4 dígitos. No, que tiene 4 dígitos. Es que, por ejemplo, si yo sumo todo esto, no va a incluir. Entonces, tendré que sumar este y todo eso. No, ¿qué significa media fraccionaria? Fraccionar. Arriba uno, abajo. División. Dividir. Sí. Y tengo arriba y abajo, dividir. Si lo hace como usted dice, usted primero resuelve esta multiplicación, luego esta, y usted los resultados que le van a dar aquí los suma. Entonces le va a salir 10 más 16 más 6. Aquí le va a dar el resultado, suma estos 3, le va a dar 10. Ahí está, en esta parte de aquí, ¿sabes? Y yo después hago una división. Al final, suma los dos. Pero escribimos todo eso. Sí, digamos, Lo hace todo de un solo. Está bien entenderlo, pero vamos, no pierde el tiempo así porque no le va a... Pero si dado caso, me vayan a hacer lo que pueden hacerlo a mano y ¿Está seguro? Está bien entenderlo todo. Está bien, pero la verdad que no hay. no, es que ya sí lo entendí, ya sé que
Por el resultado de este y el resultado de este, pues tengo que dividir. Entonces, ya no. Ahora una pregunta, profe, si es una fracción, por mala que sea, siempre se puede meter así más. Caso, usted no va a hacer una fracción aquí. Esto es más largo. Ahí ya está, la podría ser más larga, pero no. Y vamos a ver, chicos, ahí. Ok, vamos a ver. Para esto de acá, es nuevamente, voy a hacerlo, a mí me gusta enumerarlos para darle un orden. En el caso del 1 va a ser el 1 más el 3, dividido entre 2. 2. Después, 3 más 5, ¿verdad? Entre 2, 4. Y finalmente, 5 más 7, entre 2 queda 6. ¿Estamos bien? Entonces ahora empezamos aquí. Recuerde que es el resultado de la primera sumita, bueno, suma y división, ¿verdad? Que es una sola cosa. Multiplicado por el número de ese intervalo, que en este caso es 4. Más el siguiente resultado, que es 4, ¿verdad? Multiplicado, pero por 7. ¿Estamos bien? Y finalmente, 6, siempre separado por suma, ahí nunca va ninguna resta. Le aseguro que como eso son cantidades de cosas, nunca va a haber resta, ¿verdad? 6, pero por 9. Entre el total de datos, que es sumar esos tres datos. Estos tres, ¿verdad? Exactamente. Que si lo quiere meter, si ya sabe cuánto da esa cantidad, lo puede meter así o lo puede meter despacio como lo hago yo. 4 más 7 más 9, que eso es lo de menos. Usted hágalo como mejor le parezca, ¿de acuerdo? Entonces, 2 por 4, más 4 por 7, más 6 por 9, más 4, más 7, más 9. A ver, muy probablemente la calculadora le tiró así, ¿verdad? Recuerde que debajo de la tecla, por encima de la tecla que dice del, está esta teclita. Esa la pasa a decimales. La que está por encima de del. La que tiene una S y una D con una flecha. ¿La ves? La que dice SD. Esa es la que usan. Si los resultados le dan una fracción, esa es la que se los pasa a decimales una sola vez. ¿Estamos bien? 4.5. ¿Estamos bien por acá, chicos? Vamos a ver por acá. Bueno, antes de seguir explicándoles. Bueno, este es otro de promedios. No es como el que estábamos haciendo, pero es otro tipo es otro ejercicio de promedios. Ok, chicos, página 10. Página 10. No es un ejercicio de promedio como el que estábamos haciendo, pero sigue siendo promedio, porque el ejercicio pregunta por promedio. ¿Estamos de acuerdo? Página 10. Abrir, Erika, en ustedes la página 11 no sale la numeración porque quedó cortada, pero sí está, o sea, sí está metida. Es la que obviamente sigue después de la 10, pero si no la llegan a ver la numeración es porque sale cortada ahí. Dice así el ejercicio primero de la página 10. Considere la siguiente información sobre la salud dental de los estudiantes de una escuela. Número de estudiantes y el número de caries. Número de caries. Vamos a ver, ¿cómo se interpreta eso? Primera columna. Hay 9 estudiantes con 0 caries. Eso más que todo para que entienda cómo funciona la tabla, no porque haya que interpretarla uno. 10 estudiantes tienen una carie. 11 estudiantes tienen 2 caries. Y así hasta llegar al último, que un estudiante tiene 7 caries. Tiene la boca podrida ese mae. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vea aquí la pregunta. ¿Cuál es el promedio en caries, de los estudiantes? Esto es importantísimo que tengamos en cuenta que me están preguntando. ¿Por qué?
porque eso es lo que me va a ayudar a definir bien el promedio. Entonces, vamos a ver acá. En este caso, recuerda que yo les definí promedio X1 más X2 más X3. Aquí, vamos a ver. Es un poco más simplificado porque los datos están agrupados. Entonces, vamos a entender aquí. Arriba, ¿qué va a ir? En este caso, por cómo está acomodado el problema, va a ir lo siguiente. En el numerador, o sea, arriba, va a ir el número de estudiantes o la cantidad de caries que tenían esos estudiantes. 9 caries son, pero 9 estudiantes son 0 caries. ¿Estamos bien? Más 10 estudiantes multiplicado por una carie. Ahí lo que vamos obteniendo realmente es el total de caries, ¿de acuerdo? Ahí es como que a usted le hubieran dado el dato que ponga, hubiera aparecido 9 veces 0, 10 veces 1, 11 veces 2. Nada más que está mucho mejor así porque obviamente, imagínense esa cantidad de datos, sería enorme, ¿verdad? Sería un montón repetitivo, ya ahí está más acomodadito, ¿de acuerdo? Más 4, que son 4 estudiantes. Perdón, 11, sí, vayamos con el 11. 11 por 2, ¿verdad? ¿Cierto? Vea qué es, el número de estudiantes o la cantidad de caries. Con eso estamos sacando cuántas caries hay en total. El que puede decir eso soy yo. Bueno, digamos, mejor. Ok. Más 3 por 4. ¿Qué son? 3 estudiantes con 4 caries, ¿verdad? Vea que la tabla está totalmente desacomodada a lo que uno pensaría, ¿verdad? Eso no le tiene ninguna importancia. Lo importante es que vaya asociando número de estudiantes con el número de caries. Más 10 por 5. Más 2 por 6. Más 1 por 7. Profe, es que en una multiplicación yo lo puse al revés. Digamos, en la última puse 7 por 1. La multiplicación, ¿cómo es? Conmutativa. Usted no puede ser el derecho y al revés, ¿de acuerdo? Entonces, no importa el orden. Lo importante es que sí multiplique los números correctos. Aquí, lo que tienen que tener cuidado es lo que, ¿cómo se llama? Ponen abajo. Vea que dice el promedio de caries. Promedio de caries. Entonces, lo que abajo tiene que ir la suma de las caries. Ahora, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque una vez dando el curso, cuando trabajaba en el instituto, llegaron y pusieron el número de estudiantes. Ahí se echó a perder todo. Ahí no tiene nada que ver. Abajo siempre es el total de datos. Y el total de datos que estamos hablando, el total de caries. Que si ya se sabe cuánto da esta suma, pues la suma toda. Pone todo el resultado, ¿de acuerdo? Si no, hágalo despacio. 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Eso todavía lo aguanta la calculadora, nada más que tenga paciencia y métalo. ¿Estamos bien? Entonces sería. Ahorita le hago zoom para que lo vean bien. Si no, no veo los numeritos. Fracción para hacer que de una vez, ¿de acuerdo? 9 por 0, más 10 por 1, más 11 por 2. Vayan revisando por si meto alguna multiplicación mal. Se me vaya el dedazo. Más 4 por 3, más 3 por 4, más 10 por 5, más 2 por 6, más 1 por 7. Y abajo, ese 0 yo no lo metería porque sumar 0 no aporta nada, ¿verdad? Como que yo diga que le voy a hacer un simple 0 colones. Digo simple porque está de moda, ¿verdad? Da 4.90. No tiene por qué dar exacto, ¿verdad? Por acaso. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hice mal. Entonces, porque algo... Ah, aquí está. Metí un numerito. Aquí me faltó una suma. Aquí era, vamos a ver, 10 por 5, más 2 por 6. No metí. 4 puntos. Entonces algo estoy haciendo mal.
No, 2 por 6. Entonces, más bien creo que lo interpretar es si es el total de estudiantes. Claro. Y no tiene nada que ver que no haya metido el 0, porque en 0 no estoy sumando nada. No, sí, pero más bien lo interpretar es, abajo sí es el total de estudiantes, disculpen. El total de estudiantes, sí. Aquí lo metí, lo interpreté mal yo. Promedio. Ahí el total de datos, sí. Porque es el total de personas que hay involucradas, más bien. Sí. 9 más 10, más 11, más 4, más 3, más 10, más 2, más 1. Vamos a ver acá. Pero, Claro, quiero sacar el promedio de uno, tengo que meter abajo los datos del otro. Es que es el total de estudiantes. Okay, aquí estamos sacando el promedio. Ok. No, tranquilo, está bien que pregunte. Estoy sacando el promedio de caries. Para sacar el promedio de caries, tengo que poner abajo el número de estudiantes, muy bien. Exacto, sí. De los estudiantes, no de las caries. No de las caries, porque es más bien el número de totales, porque es el total de datos, y el total de datos estamos hablando, si ahí fue lo que le interpreté mal yo, del total de personas que tienen caries, en este caso los estudiantes. 2.5, ahí sorry, el enredo. Si me estuvieran preguntando por el número de promedio de estudiantes que tienen caries, entonces sí sería más bien poner el número de caries abajo. No, tendría que ser otro tipo de planteamiento para poder preguntar eso. Eh, 2.50 es lo mismo, ¿verdad? Por acaso. Ok. Bueno. Vamos a ver. Chicos, vamos a ver. Aquí me hacen una pregunta muy interesante que no está dentro del problema, pero es bueno rescatarlo. Si aquí me preguntaran por la moda. La moda. Recuerde que la moda es el dato más frecuente, ¿cierto? Y si estamos hablando del número de caries, serían el grupo de estudiantes que repita más número que repita el número de caries, ¿cierto? En este caso vamos a ver quién tiene más caries. Y serían el número de caries que se repite, que tenga mayor ahí, son 7, ¿verdad? Bueno, pero sería respecto a los estudiantes. No, 11. Hay 11 estudiantes con 2 caries. Estamos hablando del número de estudiantes. O usted me está preguntando la moda por el número de caries. Sí, pero ¿en dónde? ¿En estudiantes o en caries? Es que ahí hay que tener cuidado, porque lo puedo preguntar por... ¿Perdón? El número de estudiantes, entonces sería 11. Estamos hablando. Vea que 11 es el número mayor, ¿cierto? No. Ah, pero moda, no, moda es lo que más se repite. Máximo es el número más grande, que ahí vale lo mismo, es otra cosa. ¿Qué cosa? Vamos a ver. Ah, bueno, sí, mira. Sí, perdón, sí. Y el máximo sería el 11. Correcto. Si estamos hablando del número de estudiantes, sí. Pero no te he entendido. Vamos claros aquí, chicos. Ahí disculpen el enredo. Okay, vamos a ver. Antes de seguir haciendo los otros ejemplos, tengo que definirles algo que se trabaja con las 3 medidas. Lo que voy a definir es para mediana, moda y promedio. Mediana, moda y promedio. Esto es lo que se llama, lo vamos a ver, el tipo de asimetría y simetría de los datos. Se trabaja con los 3.
con mediana, con la moda y con el promedio. Solo con ellos tres. El máximo y el mínimo no entran en nada para esto, ¿de acuerdo? El máximo y el mínimo no entran para nada para esto. Esto lo que va a hablar es la distribución de los datos dependiendo cómo esté interactuando esta situación. Lo tengo que conectado, pero entonces, vamos a ver. Tenemos tres posibilidades. Asimetría negativa, que no tiene nada que ver con números negativos. Simplemente es un nombre, ¿de acuerdo? Asimetría negativa. Simetría. Y asimetría positiva. Que nuevamente no tiene nada, cuando digo positiva, negativa, no tiene nada que ver con signos. Simplemente tiene que ver con la distribución de los datos. Esto, vamos a ver, lo voy a explicar con un dibujo para que me entiendan lo que voy a hablar, pero no es porque nosotros tengamos que hacer un dibujo, ni siquiera tenemos que aprendernos el dibujo, pero es para que me entiendan. En un grupito de datos, vamos a ver, aquí. Se dice que son simétricos. Se dice que son simétricos si la moda, la mediana y el promedio son exactamente el mismo número. Y tiene un comportamiento de campana. Vamos a ver si me salió o no. Vamos a ver. Sí, más o menos así. Tiene un comportamiento de campana. Esto es cuando mediana, promedio y moda son exactamente el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama así, que los datos son simétricos o que presentan una simetría. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos se comportan, vea que tomando esta línea vertical que hice, los datos se comportan a ambas mitades de la misma manera. O sea, están distribuidos de la misma manera. O sea, hay una misma cantidad de datos por aquí que por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánta? ¿Quién sabe? Pero ahí el comportamiento es exactamente el mismo. ¿Estamos bien? Esto, antes de explicar lo que es asimetría positiva y asimetría negativa, ¿cómo lo van a preguntar? Le van a dar un grupo de datos y ve a ver si son simétricos, si son asimétricos positivos o tienen asimetría negativa. Eso es lo que le van a preguntar. Obviamente más formal, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahora bien, una asimetría negativa. Una asimetría negativa es cuando, igual con un comportamiento de campana, vamos a ver si me sale el dibujito como se debe. Asimetría negativa es cuando la campanita queda como hacia la derecha. Aquí eso sucede cuando el promedio queda por atrás y lo que es la moda queda por delante. La mediana siempre va a ir en el centro, entonces no se maten. Ahí el que juega más son el promedio y la moda. O sea, quiere decir que el promedio es menor. Recuerde que la boquita se come el más grandote, ¿verdad? ¿Cierto? El promedio es menor que la mediana y la mediana más pequeña que la moda. O en otras palabras, porque en el centro siempre, si usted lo compara con el otro y con ahorita que veamos el tercero, la mediana siempre va a estar en el centro. Entonces, que el promedio sea más pequeño que la moda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es tener una simetría negativa? Una simetría negativa es que el grupo de datos, el grupito de datos está por encima del promedio. La mayoría de los datos están por encima del promedio. ¿Estamos de acuerdo? Pero insisto, nosotros nos vamos a enfocar en esto. Y lo que vamos a hacer en los ejercicios es comparar números. Comparar números. Si el promedio no me da 90, por poner algo, y la moda me dio 98, estamos en asimetría negativa. ¿Estamos bien? Y la positiva, pero ya le voy a poner, ya ahorita le pongo bien la pantalla para que copie. Y la positiva
es más bien cuando la campanita queda como por acá. Eso es, nuevamente, la moda y el promedio son los que más juegan. La moda queda por acá, el promedio queda por acá y en el centro siempre la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Es que la moda sea más pequeña que la mediana y que la mediana sea más pequeña que el promedio, o en otras palabras, que la moda sea más pequeña que el promedio. Entonces, una cierta cantidad de datos, que no sabemos cuántos van a ser, van a quedar por debajo del promedio. Eso es lo que se llama simetría positiva. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar en esto, para cuando sea simetría negativa, en esto para cuando sea simétrico, o que tienen simetría, y en esto para cuando nosotros tenemos asimetría positiva. ¿Por qué en la mediana no me enfoco? Porque la mediana siempre queda en el centro de los tres casos. Entonces la mediana como que no tiene mucha relevancia. Juega más con la media, con la moda y con el promedio. Ahí están para que tomen nota, ya seguimos. Siempre va a estar en el centro. No es que están los tres. Es que los tres valen igual, entonces eso no tiene nada que ver. Acuérdense de eso de asimetría negativa, positiva y simétrica, porque cuando veamos diagramas de caja, eso va a tener relevancia. Pero es básicamente con eso los numeritos. Entonces, todo bien. La ventaja es que todo es con números, entonces no es como que pegarse una adivinanza. Les recuerdo a todos que mientras no se diga lo contrario, todas las clases las vamos a hacer aquí para no tener que usar proyector. Para que no se vayan al otro lado, la verdad, Jocelyn. Venga, me lo dicen en la cara, Jocelyn. No me gusta molestarla, ¿sabes? ¿Se nota? Es que ella es molestable. En el caso de simetría, chicos, no leí ningún acomodo especial porque los tres números valen igual, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver. Pero, digamos, en el caso de asimetría positiva, asimetría negativa, vuelvo y repito, la mediana siempre va en el centro, pero realmente cuando uno quiere hablar de asimetría, siempre se enfoca en el promedio y en la moda. Entonces, para que lo vean, que la mediana nunca la voy a mencionar, pero en diagramas de caja sí. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Si a alguno le falta copias y no ha venido a alguna clase, ahí, ahora revisan a ver cuál es el sticker le falta en el álbum Panini de copias. Para que lo revisen, ahí hay unos cuantos.
Los que están en sociales, la otra semana me recuerda molestar. Si viene Indira, me recuerda molestarla por no haber venido hoy. Yo sí, ¿me recuerda usted, porfa? Una de las muchachitas que sienta por acá. O yo sí, la agarro contra usted otra vez, entonces, el otro fin de semana. Ok. Sí, tranquilo. El dibujito, chicos, realmente lo puse nada más para explicar la situación, pero esa pregunta nunca la hacen con dibujo. Nunca la hacen con dibujo, lo hacen con datos ya de una vez, pero nada que ver que pongan un dibujo. Y revisé exámenes y no hay nada con dibujo, entonces no se estresen. Vamos a ver los nombrecitos para irme acordando caritas. Caras que hace tiempo no vienen. ¿Ah? Está bien, póntese una vez. No, hombre, viene una, no viene otra, viene una. Oye, tocó molesto todo el mundo aquí, bro. Tranquilo, usted es especial, usted lo molesta más. Oiga. Gracias por ayudarme. ¿La puedo pasar, chicos? De Daniel. Página 2, chicos. Ok. Ese es un tipo de ejercicio que nos acomodan los datos de otra manera. Dependiendo de lo que nos pregunten, hay datos, como dijo por acá el compañero ahora, que no los vamos a usar para absolutamente nada, simplemente están dados ahí. Como yo los llamaría distractores, pero digamos que no tienen ninguna relevancia a la hora de hacer el ejercicio. Entonces, dice así. Para responder los ítems 45 y 46, considere la siguiente información sobre los tiempos en segundos durante los entrenamientos de Ana y Dina, nadadoras de 200 metros libres. La siguiente tabla muestra los mejores tiempos de los últimos 11 entrenamientos de Ana. Ahí está, ahora lo vamos a interpretar un poquito más. Asimismo, la desviación de estándar de los tiempos de Ana es 3 segundos. ¿Pero de qué es la desviación estándar? Realmente en estos problemas eso de saber de desviación estándar no lo vamos a usar. Nada más es un dato que nos dan. Cuando veamos medidas de variabilidad, ahí sí tomamos importancia, pero ahorita no. Está nada más como les digo, como un distractor. Por otro lado, la tabla subsiguiente detalla información de estadística sobre los mejores tiempos obtenidos en los últimos 11 entrenamientos de Dina. Ahí dice mínimo, cuartil 1, que después vamos a ver qué son los cuartiles. Ahorita no hay mucho que aquí importe lo del cuartil. O dependiendo de lo que diga las preguntillas. Bueno, sí, ahí te vamos a ver eso. Mediana, tercer cuartil, máximo, media, desviación estándar. Vamos a ver, antes de explicar la pregunta 45 y después la 46. Lo mejor que le puede pasar es que usted leen los datos como le dieron los de Dina. Porque ya están acomodados. Hay que dar la interpretación, por supuesto, pero digamos, ya están acomodados. No hay que calcular absolutamente nada. La bronca está, por ejemplo, como los de Ana. Y todavía los de Ana están bonitos. ¿Por qué los de Ana están bonitos? Pese a que no están, obviamente no está nada nombrado. Porque los de Ana, si usted ve, están nominados de menor a mayor. Y eso es súper relevante. Porque si los datos, ojo, lo que voy a explicar es lo que tenemos que hacer para cuando los datos están así. Cuando los datos no están acomodados como los de Ana, hay que acomodarlos. Siempre, ojo, siempre, no hay excepción a la regla, de menor a mayor. Si se repite un dato, hay que apuntarlo la cantidad de veces que se repita. Por ejemplo, por ahí está repetido el 104, 108, 110. Eso es importante. Eso es importante. Porque a veces dicen, no, con que aparezca, ya 108 ya sé que aparece dos veces. Solo lo ponen una vez. Se pasó en todo el ejercicio. Pero no necesariamente vienen tan bonitos, tan acomodados como los que están ahí. ¿De acuerdo? Agradezcale a Dios que vienen acomodados así. ¿Estamos bien?
Entonces, lo de Ana, yo voy a intentar hacer algo similar. Algo similar. Entonces, realmente ahí lo que me va a interesar sacar es mínimo, máximo, promedio, moda y mediana, que ahorita les voy a explicar cómo se saca porque no hemos hecho nada de mediana, ¿cierto? Ok. Creo que el mínimo está muy claro, ¿verdad? ¿Cierto? Ese mínimo no hay nada que hacerle. Lo voy a apuntar por acá. De hecho, lo voy a poner aquí. Aquí está. Que se repita 2 veces el mínimo no tiene nada que ver. Mínimo podría repetirse 5 veces. Sigue siendo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Máximo yo creo que también está muy claro, ¿cierto? ¿Estamos bien? El promedio. Tiene que sumar esa cantidad de datos, esos datos, y dividirlo entre el total, que son 11. Porque ahí el próximo me decía que eran 11. Aparte, si usted se pone a contar, son 11, ¿cierto? Sumen ustedes eso y me dicen cuánto les da el promedio. Recuerden, suman todos los tiempos y lo dividen entre 11. Profe, ¿cómo sé que son 11? Lea. Y si no sabe, cuente. Hay 11 datos. ¿A cuánto les da? No lo redondeen, lo dejan exactamente como les dé. 109. Ok, quedé cerrado porque así Dios quiso, ¿de acuerdo? Promedio de Ana, 109. Vamos a revisarlo por acaso, nada más. Ok. Ahora, vamos a ver. Mediana. Porque eso hay que saberlo sacar. La mediana depende de la cantidad de datos. Si la cantidad de datos es par o la cantidad de datos es impar. Tengo que buscarles un caso par porque por lo menos los que revisé y los que puse aquí, todos los datos son cantidades impares. Entonces, ¿cómo se busca la mediana? Vamos a ver. No me voy a poner en balas como algunas veces he leído en libros, podemos aprenderse una fórmula. No. Vamos a ubicar eso sí, para poder sacar mediana, los datos tienen que estar acomodados. Realmente todo lo que estoy sacando, los datos tienen que estar acomodados. ¿De acuerdo? Si no están acomodados, aquí no lo acomodé porque ya por dicho estaba acomodado, pero todo tengo que sacarlo siempre ahí. Ahí. Entonces, una vez que los datos están acomodados, que aquí ya sabemos que lo están, voy a buscar un dato. Cuando esto que voy a decir es para los datos impares. Voy a buscar un dato que a la derecha y a la izquierda de él haya la misma cantidad de datos. Vea que son 11 datos, ¿cierto? Para saber eso, vamos a ver acá. Tendríamos que tener en un dato, si son 11 datos, un dato que en donde esté él haya la misma cantidad entera. Pues, ve aquí hay 5 datos, ¿cierto? Aquí también hay 5 datos, ¿cierto? Entonces, esta es la mediana.
Eso se hace solo con los datos impares. Con los datos pares es un poco más complejo, porque hay que buscar dos datos. Por ahora, esa es la mediana. No me voy a poner a explicarles fórmulas porque no lo útil. Realmente eso es meterle mucha información. Vamos a ver qué más necesito. Ok. Ahí habla de cuartiles. Ahí, los cuartiles es dividir los datos en cuatro, en partes de cuatro. Ya tenemos uno que es la mediana, siempre es un cuartil. De hecho, la mediana no, bueno, vamos a ver, el cuartil que voy a mencionar, nunca se le dice el nombre porque es la mediana. Es el segundo cuartil. Y se simboliza así. Como segundo cuatrimestre, o bien Q2. Lo que hacen los cuartiles es partir los datos en tres partes iguales. Ya tenemos el primero que es ese, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo saco el cuartil 1? Todo esto, insisto, lo aplico porque los datos son impares. El cuartil 1, que yo creo que para aquí no sirve de nada, pero voy a aprovechar para explicarles. Tomo la parte izquierda hacia la izquierda de la mediana. Aquí hay 5 datos, ¿cierto? Entonces, busco un dato que me quede a donde esté él, a la derecha y a la izquierda, ya la misma cantidad de datos. Aquí hay dos, aquí hay dos. Este numerito, 108, es lo que llamamos el cuartil. Siempre se busca hacia la izquierda de la mediana. Y el cuartil 3, más bien se busca hacia la derecha. Con la misma idea. Un dato que haga que se parta a ambos lados de lo mismo. En este caso sería el 111. Ya, aquí la mediana no juega, la mediana nada más juega de ubicación. Esto de aquí hay 2, entonces este 111 es el cuartil 3. Vuelvo a repetir, por si alguien se me perdió. Mediana, que la mediana cuesta mucho el nombre. Cuartil 2, que casi nunca lo usan ese nombre, ¿de acuerdo? Usted busca un dato cuando son impares, que donde usted se ubique, a la izquierda y a la derecha de ese dato, haya la misma cantidad. Vea que a la izquierda, a la derecha de 109 hay la mitad, que son 5, y aquí también hay 5, ¿de acuerdo? Siempre que la cantidad sean impares. ¿Estamos bien? Cuartil 1, hacia la izquierda de la mediana. Un dato que me parta ahora eso, igual, que aquí haya la misma cantidad a la izquierda y derecha, pero sin contar la mediana, y aquí la mediana no entra, hay 108, porque hacia la izquierda de 108 hay 2 datos y hacia la derecha de 108 hay también 2 datos. Y el cuartil 3, de donde está la mediana, perdón, aquí puse mal, cuartil 3. Igual, a la derecha, pero ahora a la derecha de la mediana, 2 datos para acá, 2 datos para acá, y aquí está el cuartil 3. Siempre la misma cantidad, siempre la misma proporción. Ahí fueron 2 y 2 porque así está hecho el ejercicio, ¿de acuerdo? Insisto que esto es para datos impares. No encontré ningún ejemplo con datos pares, pero voy a buscarlo para poder tenerlos también la posibilidad. El desarrollo del ejercicio se los dejo porque ya Yanka me hizo caras feas. Nos vamos la otra semana. Traigan el folleto la otra semana, entonces. ¿Sí está bonito la cosa? Sí.